Finalmente voy a hablar de un trabajo que publicamos recientemente donde analizamos la pobreza energética en Argentina y en Brasil. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con una investigadora del Departamento de Economía de la Universidad del Sur y Eliana Melo Poveda, que es una estudiante, una doctoranda de la Universidad Federal Fluminense. De todas maneras, a lo largo de la presentación voy a estar hablando de los resultados que obtuvimos en otros dos trabajos que trabajamos con Karina Busovsky y, bueno, un trabajo que está en prensa que recientemente nos aceptaron junto con el equipo de Andrea y de Cel. Básicamente, en este primer trabajo, lo que nosotros teníamos como objetivo era analizar el nivel de pobreza energética tanto en Argentina como en Brasil, partiendo de la base de que obviamente la pobreza energética es un fenómeno que preocupa a lo largo y a lo ancho del mundo, pero potencialmente con mayor incidencia en los países en desarrollo. En este sentido, lo que nosotros partimos en este trabajo de considerar la utilización de los combustibles no limpios como un indicador de pobreza energética, principalmente basándonos en la importancia que este uso de combustible tiene a lo largo del mundo, donde un 36% de la población no tiene acceso o no tenía acceso a cocción limpia en el año 2017, y ese porcentaje ascendía al 11% si tomábamos en cuenta los países de América Latina. Nosotros analizamos este indicador para el año 2018, tanto para Argentina como para Brasil, y encontramos que en Argentina aproximadamente un 1% de la población urbana cocina con materiales no limpios, mientras que este porcentaje asciende, este porcentaje, perdón, asciende a un 25% en el caso de Brasil. En este trabajo nosotros teníamos principalmente dos objetivos. Por un lado, era poder caracterizar los hogares pobres energéticos en Brasil y en Argentina y hacer un estudio de comparación respecto de cuáles eran las características que tenían los hogares que cocinaban sus alimentos con combustibles sólidos en los dos países. Y adicionalmente queríamos ver si las condiciones de los hogares eran variables explicativas del material con que finalmente cocinaban sus alimentos. Para, digamos, llegar a este objetivo de análisis, lo que hicimos fue analizar los periodos 2004-2014 y trabajamos a nivel hogar. Básicamente, digamos, una de las primeras discusiones que tuvimos fue, bueno, ¿cómo vamos a definir pobreza energética? Sabemos que los estudios sobre pobreza energética y las definiciones no encuentran un consenso y que en general las definiciones de pobreza energética tienen un aspecto multidimensional, pero los trabajos empíricos sobre pobreza energética suelen utilizar fenómenos que se refieren o al acceso o al gasto en energía. Pero sin duda encontrábamos una fuerte cantidad de trabajos que utilizaban el uso de combustibles tradicionales como un indicador de pobreza energética. Entonces, en ese camino y con este objetivo central de comparación que nos proponíamos, es que nosotros vamos a definir los hogares pobres energéticos en función del combustible que utilizan para cocinar. No queríamos dejar de mencionar que hay, digamos, una definición de pobreza energética mucho más amplia que supera la cuestión del acceso y que supera la cuestión respectiva a qué combustible se usa para la cocción de los alimentos, como la propuesta por Day en el 2016. En ese mismo camino es que nosotras, junto con Florencia Zavalloy y Karina Busovsky, hicimos o esbozamos una definición de pobreza energética donde hacemos referencia a la falta de satisfacción de los servicios energéticos, ya sacamos el foco de la energía en sí misma, y esa falta de satisfacción puede estar generada por la falta de acceso, la cantidad o la calidad de la energía y también del equipamiento. ¿Sí? Esto por ahí un poco en línea con lo que le preguntaba Neil respecto del rol del equipamiento, por ejemplo, en el gasto excesivo en servicios energéticos. Mariam, sí. Despacio que aquí tem mucho luso falante. Ok, Entonces, para permitir la comprensión un poquito más
Más despacio. Eso. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, con este objetivo de comparación y por la gran restricción que tienen las encuestas de hogares en países en desarrollo respecto a la situación energética, nosotros nos enfocamos exclusivamente en el servicio energético de cocción, porque era el servicio energético que era captado tanto por las encuestas de hogares en Argentina como las encuestas de hogares de Brasil, y también basándonos en que la cocción es el servicio energético más importante en el sector residencial en los dos países bajo estudio. Una de las cuestiones que queríamos analizar era cómo había evolucionado a lo largo del periodo de análisis la utilización de los diferentes tipos de combustible, y lo que encontramos es que tanto Argentina como Brasil, en el año 2004 y hacia el año 2018, son países que a nivel residencial tienen una importante utilización de lo que nosotros conocemos como combustibles modernos, ¿sí? Donde tenemos gas natural, electricidad y GLP, pero que sin embargo, al comparar los dos países, encontramos que Brasil es el país que tiene mayores problemas en términos del tipo de combustible que se usa dentro de los hogares, donde hacia 2018 un cuarto de la población no había alcanzado la utilización de combustibles limpios, de combustibles modernos, perdón, a nivel intrahogar. Algunas de las cuestiones que me gustaría mencionar es que nosotros en este trabajo lo que hacemos es dividir la población en dos subconjuntos. Un conjunto que nosotros llamamos o asimilamos a la variable de pobreza energética, que son aquellos hogares que declaran utilizar querosén, leña, carbón o quema de residuos para cocinar sus alimentos, y en el otro subconjunto están aquellos hogares que usan combustibles modernos para la cocción. Las bases de datos que utilizamos en este trabajo son las dos encuestas de hogares que realizan los centros de estadísticas de los países, y trabajamos con los años 2004, 2009 y 2014. Si bien esto parece algo alejado en el tiempo, este periodo nos garantizaba la comparabilidad de las estadísticas, porque Argentina en el año 2016 descontinuó la publicación durante un año de sus estadísticas a nivel hogar, y Brasil hizo algunos cambios en el método de relevamiento. Básicamente la hipótesis central que teníamos por detrás de este estudio era que los conjuntos de población, o sea, los pobres y los no pobres energéticos, no solamente se diferenciaban en el combustible que usaban para cocción, sino que además se diferenciaban en la exposición a otras privaciones multidimensionales. Lo que nosotros encontramos, esto es un cuadro de estadísticas descriptivas con las variables explicativas que incorporamos en el modelo econométrico. Lo que encontramos básicamente es que los pobres energéticos, tanto en Argentina como en Brasil, están expuestos tienen mayor riesgo de pobreza monetaria, son hogares mayormente liderados por mujeres, tienen un clima educativo del hogar bajo, tienen altas carencias en términos de edilicios o de hábitat, son hogares más numerosos y son hogares liderados en general por personas de mayor edad. Ahora, lo que nosotros queríamos ver era si esta cuestión de estadística descriptiva nos daba alguna noción de explicación de la selección que los hogares hacen respecto al combustible para cocción. María, disculpa, te interrumpo. Parece que tus slides están congelados. ¿O no? No, ok, se está moviendo, perfecto. ¿Se está moviendo? Ah, sí, sí. Bien, perdón. ¿Quieres poner la pantalla entera allá abajo en ese icono? Está entera, ¿no la ven entera? No la vemos entera, estamos viendo un segundo. los slides. ¿Va todo bien? Perdón, voy a volver a Tranquilo, compartir. yo te doy 2 minuticos más.
Cuando comparte esas y luego coloca el icono eso. Ahí estoy con pantalla expandida. Coloca ese icono al lado del cursor. ¿Lo pusiste? Sí, estoy pasando slides. ¿Ustedes no lo ven? Yo no, por lo menos ahorita sí. Se mueve el slide, pero veo también tu diapositiva de lado. No importa, déjalo así, no hay problema. Bueno. Si yo paso de slide, ¿ahí lo están viendo? Yo no los veo a ustedes. Sí, estamos viendo. Bien. Bueno, entonces lo que hicimos en este trabajo fue estimar modelos logísticos, porque nuestra variable explicativa era no continua, o sea, teníamos una variable que estaba definida como un hogar es pobre si usa materiales, combustibles tradicionales para la cocción, y es no pobre en caso de usar combustibles modernos. Al estimar los modelos logísticos, tanto para Brasil como para Argentina, para los 3 periodos de análisis, lo que encontramos es homogeneidad en las variables que resultaban significativas, en términos de que hogares donde los jefes o las jefas de hogar tienen mayor edad, son hogares en Argentina más propensos a estar en pobreza energética medido a través de este indicador, mientras que el efecto es opuesto para Brasil, donde en Brasil encontramos que los hogares que están liderados por personas más jóvenes tienen mayores chances de caer en pobreza energética. Lo mismo sucedía con los hogares que estaban liderados por una sola persona, o sea, hogares monoparentales. En este caso, lo que encontramos es que a principios del periodo, hogares que estaban liderados por una sola persona tenían mayores chances de caer en una situación de pobreza energética. Sin embargo, este fenómeno se revierte hacia el año 2009 y 2014. Adicionalmente, lo que encontramos es que los hogares que tienen privaciones en las calidades de las viviendas o en el acceso a servicios dentro de las viviendas son hogares que en general tienen mayores probabilidades de cocinar con combustibles no limpios, y lo mismo sucede con los hogares que están en riesgo de pobreza monetaria. Algo que me gustaría por ahí aclarar en este aspecto es que nosotros no trabajamos en este caso con hogares que estuvieran en situación de pobreza, porque la medición de la línea de pobreza, particularmente en Argentina, había cambiado de metodología y eso no nos permitía hacer la comparación. Y por último, también encontramos que los hogares que tienen clima educativo bajo, es decir, hogares que están liderados por personas que no completan los 6 años de educación, son hogares que tienen mayores probabilidades de utilizar materiales o combustibles no limpios. Y finalmente, algo que nos llamó poderosamente la atención es que en el caso de Argentina, a pesar de que la estadística descriptiva nos decía que los hogares pobres eran mayormente liderados por mujeres, la regresión logística nos arrojó que no podemos sostener que en Argentina haya un proceso de feminización de la pobreza energética, pero sí lo encontramos para el caso de Brasil. Y finalmente, otra de las condiciones del hogar que tenderían a aumentar las probabilidades de que el hogar esté en situación de pobreza energética es el tamaño del hogar, donde hogares más numerosos son hogares que tienen más chances de estar en situación de pobreza energética. Básicamente, las conclusiones que encontrábamos era que sin dudas el nivel de ingreso de los hogares es una variable relevante si medimos pobreza energética a partir del indicador de la pobreza en combustible, que hay una importante incidencia de los costos de oportunidad al momento en el que los hogares eligen o deciden qué material utilizan para la cocción, y en este caso la cuestión de la elección era algo que nos hacía ruido, hasta qué punto los hogares que cocinan con materiales no limpios están haciendo una decisión, y eso es un paper que estamos terminando de trabajar. Por otro lado, que la pobreza estructural es una variable que incide en la generación de situaciones de pobreza en combustible. Lo mismo sucede con el nivel educativo y las privaciones a nivel habitacional. Pero principalmente lo que encontrábamos era
que si bien había cierta homogeneidad en las condiciones que explican las situaciones de pobreza en combustible en los dos países, hay algo que es muy diferente y tiene que ver con el rol de la mujer como líder del hogar. En Brasil encontramos que hogares liderados por mujeres tienen más chances de sufrir pobreza energética, mientras que en Argentina el efecto femenino no fue significativo. Y finalmente, una de las conclusiones y de las preguntas que nos hacemos hacia el final de este trabajo es, con esta fuerte dependencia que encontramos entre las privaciones multidimensionales y la existencia de una privación energética en el servicio de cocción, si el fenómeno de pobreza energética, si nosotros queremos atacar desde la política el fenómeno de la pobreza energética, si no solo hay que fijarse en políticas energéticas, sino también saber o determinar cuál es el efecto de políticas socioeconómicas en este problema energético puntual. Y finalmente, no me quiero extender mucho más allá, nosotros a partir de este trabajo empezamos a discutir internamente si la falta de acceso que se puede ver a partir de la cocción, por ejemplo, de alimentos con combustibles fósiles, no limpios, no sería una situación de indigencia energética, donde la severidad de la privación lleva a que, por ejemplo, no se pueda sacar de esta situación de privación, por ejemplo, con medidas de eficiencia energética. En ese sentido, lo que hicimos fue avanzar en la medición de la pobreza energética, tanto para Brasil como para Argentina, usando no la cuestión del acceso, sino la relación entre el gasto energético y el ingreso de los hogares, teniendo también la incidencia, la cuestión de la capacidad de pago de los servicios energéticos. En el último trabajo, que es el que tenemos en prensa junto con el equipo de Andrea y de Celio, lo que hicimos fue calcular el porcentaje de hogares que caía bajo pobreza energética con el indicador del 10%, es decir, un hogar va a ser pobre, en este caso, si gasta más del 10% de sus ingresos en satisfacer sus servicios energéticos. Y en este caso, lo que encontramos es que para Argentina, en el año 2017, el 17% de los hogares estaba en situación de pobreza energética bajo este indicador. Un número sustancialmente distinto si tenemos en cuenta que para el año 2018 la pobreza energética medida en función del material que se usa para cocción era del 1%. De este 17%, el 12% estaba concentrado en el primer decil de la distribución de ingresos, y lo que sí encontrábamos, a diferencia de la distribución de los pobres energéticos mirados por el indicador del material que usan para cocción, mayor homogeneidad a nivel territorial. Este indicador del 10% para Brasil nos dio aproximadamente un 10% de los hogares, y el 63% de estos hogares pobres energéticos tenían un ingreso menor a 2 salarios mínimos. Entonces, un poquito comparando algunos resultados, y la discusión que estamos teniendo es lo sensible que es el fenómeno de la pobreza energética en función del indicador que se utilice para medir, y hasta qué punto, como investigadores, cuando analizamos el fenómeno con un único indicador, no estamos siendo necios o nos estamos perdiendo una gran parte de la historia. Por otro lado, encontramos que la pobreza energética medida por cualquiera de los indicadores tiene una alta correlación con las privaciones multidimensionales que sufren los hogares. Y por otro lado, la cuestión de esta necesidad de empezar a medir la pobreza energética en función de gradientes y no como un fenómeno dicotómico, donde puede haber situaciones más severas de privación energética que estén asociadas a un fenómeno de indigencia, y situaciones de privación menos severas que pueden estar asociadas a un concepto de pobreza energética.